Nos encontramos en el Museo de la Basílica Romana de Ceuta. Se trata de uno de los monumentos de mayor importancia de toda la provincia tingitana y sin duda el legado patrimonial más importante que nos ha llegado del mundo romano en Ceuta. Se trata de una excavación realizada en el año 87 por el doctor Emilio Fernández Sotelo, en la cual se puso al descubierto un vestigio muy importante del cristianismo en época antigua en esta región. Las excavaciones se prolongaron durante varias campañas, durante varios años, hasta que se consiguió exhumar por completo los restos de este edificio. En el año 2007, en noviembre del 2007 concretamente, fue inaugurado un museo en el cual se pretende explicar la importancia de este monumento, sus principales características y contextualizarlo dentro del conjunto de hallazgos que se han producido en esta zona de la ciudad. La concepción arquitectónica del edificio es debida al proyecto realizado por Javier Arnaiz, el arquitecto de la Ciudad Autónoma de Ceuta, la cual ha diseñado un recorrido que pretende mostrar al visitante los diversos elementos patrimoniales que se exponen en este museo y también los restos de la basílica romana excavada por Emilio Fernández Sotelo. La visita comienza en esta primera sala haciendo una breve introducción de la historia de los descubrimientos de la basílica, es decir, cómo esta fue localizada y cómo luego fue posteriormente puesta en valor. En esta primera sala prácticamente ocupamos el lapso de tiempo que va desde la prehistoria hasta el momento justo antes de la llegada del mundo romano y se exponen diversos restos de gran valor. En primer lugar, se hace una referencia al proyecto de investigación que se desarrolla en el abrigo y la cueva de Benzú por la Universidad de Cádiz, dirigido por los doctores Ramos y Bernal, en el cual se han podido documentar los más antiguos testimonios de la presencia humana en Ceuta. Una antigüedad que va desde hace unos 300.000 años aproximadamente hasta unos 70.000. Posteriormente se analizan los resultados obtenidos en la cueva de Benzú, un enclave neolítico del VII milenio antes de Cristo, en el cual pues también se muestran los principales hallazgos producidos en este lugar. Pasamos después a los momentos protohistóricos, el momento en el cual se refleja en la ocupación de la ciudad el influjo de los navegantes de Oriente, los fenicios, y cómo estos transforman las estructuras sociales de la población existente en Ceuta. Es un momento de gran trascendencia porque constituyen los primeros testimonios fehacientes de la ocupación humana del istmo de Ceuta. Gracias a la excavación realizada en los aledaños de la catedral han podido documentarse una serie de estructuras, una serie de viviendas, una calle, es decir, el embrión de lo que sería la ciudad de Ceuta en el año 700 a.C. A continuación ofrecemos una muestra de algunos hallazgos submarinos que ilustran el periodo que ocupa desde esa presencia de los aledaños de la catedral en el siglo VII hasta prácticamente el mundo romano. Está constituido este testimonio por una serie de hallazgos submarinos, fundamentalmente de ánforas, que son expuestas en la sala del museo. También brevemente se realiza una pequeña introducción al ambiente mitológico de esta región. El estrecho de Gibraltar durante la antigüedad fue un entorno con unas claras resonancias míticas, la leyenda de las columnas de Hércules, en fin, toda una serie de relatos que hacen de este espacio un lugar mítico, un lugar sagrado para los navegantes de la antigüedad. Por último, nos ocupamos de la presencia púnica, de la cual tenemos muy pocos datos, pero fundamentalmente lo que hacemos es una valoración de los hallazgos producidos hasta el momento y se centra la exposición básicamente en esos hallazgos de ánforas, de contextos submarinos, que aparecen fundamentalmente en la ensenada de Benzú. Uno de los mayores retos al que nos enfrentábamos a la hora de establecer el discurso museológico era la presencia de una serie de restos in situ, de diferentes cronologías que alteraban de alguna manera el esquema cronológico básico que rige el discurso del museo. Se trata en este caso de un aljibe de época medieval y entonces hemos aprovechado la presencia de estos elementos para explicar en qué modo se produce, en qué modo
se realiza la formación de los yacimientos arqueológicos. Es una explicación de carácter general en la cual se pretende dar al visitante las claves para entender el trabajo que realizan los arqueólogos en su labor de identificar y de recuperar restos de épocas pretéritas. El siguiente capítulo de nuestra visita se centra en el mundo romano. Obviamente se trata del periodo tratado con más detalle dentro de la visita, pues corresponde al momento en el que la basílica es construida. Nos encontramos en una sala donde se muestran diversos elementos, diversos utillajes de cerámica y también de otras producciones, de metales y de vidrio, en los cuales se intenta reflejar la actividad que tuvo la ciudad de Ceuta en este periodo. Era un puerto de intercambio, un puerto al que llegaban mercancías de todo el Mediterráneo y del que salían también para su exportación algunas de las producciones de Ceuta. Fundamentalmente la actividad económica de este periodo está vinculada al aprovechamiento de los recursos marinos, a la transformación de estos recursos, creando o fabricando el conocido garum y otras salsas de pescado que eran exportadas desde Ceuta, desde esta zona del Estrecho de Gibraltar, a todos los confines del imperio. Se analiza básicamente cómo era el transporte de estas mercancías, cómo eran los procesos de producción, y se ilustra la exposición también con una serie de útiles que eran necesarios para fabricar estas salsas de pescado que tanta fama tuvieron en la antigüedad. Además, esta sala se utiliza para introducir unas exposiciones temporales que no tienen una relación directa con la sala donde se encuentran y que en este caso reflejan cuál ha sido el devenir de la investigación arqueológica en Ceuta en los últimos 10 años. Se trata de mostrar al público una serie de contenidos que van rotando, que van cambiando a lo largo del tiempo, que pretenden hacer la visita un tanto más dinámica. La principal actividad económica de Ceuta en este periodo es la transformación de recursos marinos, es decir, las salazones de pescado. Toda la zona del istmo estaba cubierta por una serie de instalaciones, de edificios en los cuales se producía esta salazón. Aquí tenemos una de las piletas recuperadas en Ceuta, procede del Paseo de las Palmeras, del solar de la Ferretería Aguilar, y fue trasladada al museo para mostrar cómo eran estos depósitos en los cuales se producía el salado del pescado. En este momento Ceuta aparece como un puerto, un lugar de intercambio de productos, de exportación, íntimamente conectado con todo el desarrollo de la historia mediterránea. La siguiente sala también está cronológicamente encuadrada dentro del mundo romano, pero se centra en los aspectos más relacionados con las creencias y con la religión del Imperio Romano. Tenemos algunas piezas de notable interés recuperadas en Ceuta, especialmente a partir de época bajo imperial, como es este sarcófago de mármol tallado en Roma en época de Galieno, en el siglo III, que es el único sarcófago de estas características encontrado en la provincia de Tingitana hasta el momento. Tiene una escena central donde se rememora el baño de Venus y está jalonada por una serie de figuras que son alegorías de las diversas estaciones del año y una representación del océano y de la Tierra. Se trata de una pieza de enorme interés, recuperada casualmente por Carlos Posac en las proximidades del edificio Trujillo, y denota el alto nivel de vida conseguido por algunos de los ciudadanos de Ceuta en ese momento, que les permitía estar al día de cuáles eran las principales modas y las principales creencias del mundo romano en ese momento. El sarcófago se ha perdido en buena medida, en todas las zonas superiores no se pudo localizar, y parece que en esta zona perdida es donde estaría el clípeu, el lugar donde el difunto tallaría su nombre o alguna epígrafe alusivo a él mismo. Normalmente estos sarcófagos eran encargados a talleres provinciales o de la misma Roma, como en este caso, en los cuales se realizaba la tarea de talla y luego se enviaba a los diferentes puntos donde eran comercializados
para que le fuera incorporado simplemente lo que sería el nombre o el epitafio del fallecido. También nos encontramos con otras tumbas de carácter más modesto. Es el caso de la tumba de Tégula, que también exponemos en esta sala, y de algunas tumbas que aprovechaban los cuerpos de las ánforas, los fragmentos de estas vasijas destinadas fundamentalmente al transporte de productos, que eran también el destino, la última morada de parte de la población ceutí, especialmente de niños. Encontramos en esta sala también los primeros testimonios de epigrafía funeraria en Ceuta. Se trata de una serie de lápidas en las cuales se reflejan estos epitafios y que se han sido datados en época altoimperial. Fueron reutilizadas en la basílica en la construcción de las tumbas que están presentes en este edificio. Son un testimonio de la existencia de una necrópolis de época altoimperial en esta zona, que no ha podido ser localizada a través de la investigación arqueológica, pero que estos testimonios, estas lápidas, ofrecen una prueba irrefutable de que estuvo situada en los alrededores de este lugar. También encontramos en cerámica los primeros elementos, las primeras muestras del influjo del cristianismo a través de una serie de cerámicas en las cuales aparecen unos signos de regambre claramente cristiana, que parecen denotar posiblemente la existencia de una comunidad incipiente en estos momentos, que tendría su correlación con el edificio de la basílica que visitaremos a continuación. Nos encontramos por fin en el edificio de la basílica, que, como señalé antes, fue excavado por el doctor Fernández Sotelo y que constituye uno de los elementos más importantes para el estudio del cristianismo antiguo en toda la provincia tinquitana. Se trata, sin lugar a dudas, del inmueble mejor conservado de este momento, la basílica mejor conservada de toda la provincia, y en la museografía que se ha realizado, en el proyecto arquitectónico que acompaña al museo, se ha intentado reproducir volumétricamente cómo sería esta basílica, de la cual únicamente nos quedan los vestigios. Desde un punto de vista histórico y según su excavador, la basílica fue en primer lugar un recinto rectangular que fue ampliado algo después, se hizo más grande y se le añadió un ábside. Actualmente lo encontramos completamente cubierto de tumbas y, según la hipótesis de Emilio Fernández Sotelo, esta proliferación de tumbas, de necrópolis, se interpreta como una de las evidencias que habría impedido su uso como lugar de culto cristiano. Es decir, habría habido una primitiva intención de crear una iglesia, mientras que en la práctica esta jamás llegó a ser edificada. No es la única teoría que hay sobre este monumento, por otra parte controvertido, ya que otros investigadores consideran que la basílica realmente se fue construida y si realmente se desarrolló en ella el culto, e incluso hay otras posturas que defienden que se trató simplemente de un lugar de cementerio, una celda memoria, en la cual pues básicamente lo que se hacía eran una serie de inhumaciones de la comunidad cristiana de Ceuta. Las sepulturas que proliferan no solo en el interior de la basílica, sino también en su exterior, responden, en opinión del doctor Sotomayor, al interés de la comunidad cristiana de Ceuta por enterrarse en las proximidades de una santa, de una inhumación de un personaje relevante de esta comunidad, de alguien que ha muerto en olor de santidad, y que parece ser esa tumba que se encuentra un tanto aislada, cercana al ábside, y que parece que es la que configura toda la articulación de esta sepultura. Los tipos de sepulturas que se encuentran son muy variados, desde simples sepulturas en ánforas, semejantes a las que vimos anteriormente, también tumbas de Tégula y otros tipos de tumbas un tanto especiales, que son estas mensas, que se le llaman mensas, que están constituidas por una inhumación que luego es recubierta con una capa de opus igninum, el mismo tipo de mortero que impermeabilizaba las piletas de salazón y sobre las cuales se realizaba el refrigerium o banquete funerario, que era típico del culto a los muertos en este periodo.
El estudio de la necrópolis de la Basílica Romana de Ceuta ha permitido conocer algunos datos de gran interés sobre las características físicas de la población que aquí se enterró. Se conocen el tipo de individuos, su distribución por sexo, su altura media e incluso las enfermedades que padecieron algunos de estos miembros de la comunidad ceutí de ese momento. Con gran acierto se ha estimado por su excavador conveniente no excavar, no abrir todas las tumbas presentes en este espacio. Algunas de ellas quedan como testimonio de cómo fueron estas sepulturas, están intactas, los cadáveres están todavía in situ y permitirán en el futuro, cuando se cuenten con mayores avances técnicos, conocer aspectos que hasta este momento no podemos ni siquiera sospechar. La datación de este edificio ha sido objeto de múltiples controversias, aunque actualmente se mantiene que debió de ser levantado aproximadamente a fines del siglo IV o a inicios del siglo V. Existe cierta polémica en torno a la interpretación del monumento. Algunos investigadores lo hacen coincidir con la iglesia que mandó levantar Justiniano en Ceuta tras la conquista bizantina de la ciudad, en tanto que otros sitúan la iglesia bizantina bajo la actual catedral, bajo la antigua mezquita Aljama de Ceuta, indicando que este sería un recinto diferente del que Justiniano mandó edificar. En cualquier caso, un hecho significativo: los ajuares recuperados en la sepultura no aportan demasiada información, ya que son muy pobres. Prácticamente la inmensa mayoría de las sepulturas carecen de ajuares, y la identificación de los restos de cerámica aparecidos durante la excavación ha sido bastante complicada. La última sala del museo está dedicada al periodo medieval, es decir, a un momento en que la basílica ya deja de cumplir su función, y en esta zona se instala una medina que llegó a ser una de las más importantes de toda la región. Se exponen restos de cerámica de diferentes épocas y también algunos elementos relacionados con un edificio de gran importancia situado frente al actual Palacio de la Asamblea, la Madrasa Al-Jadida, la Madrasa Nueva de Ceuta. Los capiteles que tengo a mi lado son algunos de los medios capiteles que adornaban el mihrab de esa madrasa, y se conservan también algunos elementos de madera ricamente tallados y que se correlacionan con otras madrasas de la región, como la madrasa Bunenilla de Fe o la madrasa de Serría también. En estas madrasas se formaban los cuadros que luego entraban a formar parte de la administración en la última época musulmana de Ceuta, en la época marín. Encontramos también algunos elementos in situ, como un aljibe, y se ha reconstruido sobre los mismos la disposición que tendrían el patio de la casa y algunos otros elementos. Se incorporan en esta visita algunas de las pinturas de época mariní también, encontradas en el solar de Huerta Rufino, que constituye uno de los elementos más interesantes dentro de las artes decorativas de Ceuta en ese periodo.